con ustedes el apóstol José Gregorio González Aparicio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestras vidas. La nueva constitución, diga conmigo, la nueva constitución, nuevo pacto. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 12. ¿Ya todos lo tenemos? Sean todos bendecidos, bendecidas en Cristo Jesús. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Repetimos todos. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre amado. Te rogamos en esta mañana que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría, nos dé revelación, y que a través de esta palabra, Señor, podamos nosotros ver lo más nítido posible a Cristo. Te pedimos, Dios amado, que todo velo de ignorancia se corra en esta mañana y que el poder sobrenatural de tu Santo Espíritu dé la apertura a nuestros ojos espirituales para entender tu propósito eterno que tú tienes con cada uno de nosotros. Estamos agradecidos del Señor. Por eso, Señor, en esta mañana loamos tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Den un fuerte aplauso al que vive para siempre. La nueva constitución, nuevo pacto. Y hoy te quiero hablar de esa constitución que está vigente para la iglesia. Dígale a su hermano que está vigente para usted, hermano. Porque tú eres la iglesia de Cristo. Porque lo que el hombre perdió desde el Génesis fue el reino. Dígale a su hermano, fue el reino. Pero lo que Cristo vino a establecer en la tierra fue recuperar ese reino. Le doy un fuerte aplauso al Señor. Y cuando hablamos del reino, díganle a su hermano, hablamos de gobierno. Y cuando hay gobierno es porque existe una constitución. Díganle a su hermano, existe una constitución. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí en esta casa? Ese reino estaba perdido para el hombre. Pero dice la palabra del Señor que tú y yo somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El reino ahora está dentro de tu corazón. El reino ahora es una persona. El reino se llama Jesucristo. Dije, se llama Jesucristo. Y Jesucristo está reinando dentro de tu corazón. Pero entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del reino, iglesia? ¿Qué es reino? Yo estuve investigando, hermano, y la palabra reino viene del vocablo griego basileia, la cual significa realeza, significa soberanía, significa gobierno. Y a través del reino nos da la garantía de que existe un gobierno. Díganle a su hermano que existe un
territorio. Es porque existe ese territorio y ahí es donde el rey gobierna. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces esta palabra griega, Basileia, denota que hay un nuevo orden social y que se ha instalado mediante el gobierno de Cristo. Allá en el huerto del Edén, el hombre, hermano, Dios le había entregado el reino, le había entregado gobierno. Pero hubo un momento, hermano, en Génesis 3, que el hombre perdió el dominio. Y dice la palabra que la serpiente del campo era más astuta que todos los animales. ¿Cómo no va a ser más astuta, hermano? Porque hablaba. Y cuando la serpiente habló a la mujer, hubo un intercambio de palabras, hubo una cultura de la palabra, porque cuando se habla asunto donde no está Dios, se vuelve una cultura de la palabra. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios por medias verdades, hermano, se vuelve una cultura de la palabra. Y Satanás sabe, hermano, que en tu boca, que en mi boca hay poder. Tenemos que tener mucho cuidado antes de nosotros hablar en circunstancias difíciles cuando vengan nuestras vidas. Porque a veces decimos cosas, hermanos, que no debemos nosotros decir, que puede perjudicar mi relación con Dios, que puede perjudicar y que puede retrasar el propósito de Dios en mi vida. Por eso, hermano, Dios tuvo que enviar a su Hijo para restablecer su reino. Entonces, cuando hablamos del reino, hablamos que ese dicho gobierno se establece en el corazón de cada creyente cuando tú y yo confesamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Es mediante un nuevo nacimiento. ¿Cuántos en esta casa han tenido un nuevo nacimiento? ¿Cuántos en esta casa han tenido la revelación del Rey en sus vidas, en su familia, en el ministerio? Por eso Juan capítulo 18 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Él no fue el capítulo del Señor. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, alaba. Todo aquel que cree en la verdad es un hombre y una mujer enteramente feliz, con convicción de que Dios, aleluya, está dentro de su corazón y que comienza el Espíritu de Dios a cambiar y a transformar nuestro entendimiento a la luz de la palabra. Porque cuando tú y yo somos entendidos del reino de Dios, Dios comienza, hermano, a trabajar desde tu interior, porque el reino de Dios trabaja dentro de nosotros. Entonces tenemos nosotros, hermano, que entender estas cosas, hermanito. Si nosotros profundizamos, yo estuve investigando, y en la mayoría de los diccionarios bíblicos no hay una intención real de que el reino es simplemente morir e ir al cielo. Pero yo le digo hoy, hermano, lo digo porque muchos piensan que hablar del reino es como algo que sucederá. Y eso ya sucedió, palabra. El reino ya está aquí. Muchos están, hermano, esperando partir con el Señor a las moradas eternas para disfrutar del reino. Pero es que el reino está aquí. Dígale a su hermano, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está en tu corazón.
están esperando de que ese reino se establezca, hermano, cuando tú y yo partamos, pero el reino ya está dentro de ti, porque tú y yo hemos confesado a Cristo Jesús dentro de nuestro corazón. Y si Cristo está dentro de nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Dígale a su hermano, si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando yo te estoy hablando de la constitución, de la nueva constitución, te estoy hablando simplemente, hermano, de que esa constitución fue establecida para trabajar desde nuestro interior. Cuando hablamos de la constitución de un gobierno, de un país, ellos trabajan para regular la conducta del ser humano, ¿sí o no? La constitución, hermano, regula la conducta del ser humano no de adentro, sino hacia afuera. Y nuestro código penal, porque a través de esa constitución se van a estar derivando las demás leyes que van a estar regulando también la conducta del ser humano. Lo que la constitución de un país puede hacer, hermano, es trabajar desde afuera. Si nosotros podemos ver a alguien que es sentenciado, a alguien que va a la cárcel y dice tiene 30 años de cárcel y muchas personas creen que se van a estar acomodando dentro de esa cárcel, pero dígale al que tiene al lado, no se acomoda, salen peores. Porque dicen que lo van a devolver a la sociedad para ser alguien útil. Y dígale al que tiene al lado, eso es mentira. La constitución terrenal te trabaja hacia afuera, pero la constitución del nuevo pacto te trabaja desde dentro del corazón del hombre, cuando el hombre decidió confesar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? ¿Hay alguien en esta casa que le da la gloria a Dios, hermano? Yo no sé si tú puedes entender lo que el Espíritu de Dios está hablándote a ti hoy. Mientras la constitución de una nación trata de regular la conducta del ser humano en lo moral, quizás también en lo ético, la nueva constitución del nuevo pacto comienza a transformar tu entendimiento cuando tú y yo permitimos al Espíritu Santo que haga la obra en mi vida. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Pero Dios no puede hacer nada si que tú y yo se lo permitamos a Él. Por eso el autor del libro de Hebreo habla, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de rey. Antes, hermano, en el antiguo pacto nos hablaba que era tipo, sombra y figura, y había un sacerdocio que hacían los rituales para el perdón de pecado, traían un cordero y en el sacrificio se hacía la expiación del pecado, y el sacerdote era el instrumento levítico para lavar el pecado. Pero estando ya presente Cristo, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? Pero estando ya presente a Cristo, ya no hace falta nada de eso, iglesia. Estando ya presente Cristo, Él es nuestro abogado, Él es quien nos defiende, Él es el que nos dirige, Él es el que gobierna nuestro corazón, Él es el que dirige nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro conducir delante de la presencia del Señor. Entonces, la constitución de un gobierno de X país trabaja para esos asuntos externos. Pero en la constitución de Dios, en la nueva constitución de Dios, del nuevo pacto, la que está vigente, comienza a trabajar de adentro. Y de adentro
comienza a suceder la transformación del ser humano cuando yo le permito al Espíritu Santo de Dios, cuando yo le permito a Cristo que Él comience a transformarme, que Él comience a regenerarme, que Él comience a cambiarme, porque Dios no hará nada sin que tú y yo se lo permitamos. Y dígale a su hermano, Dios quiere trabajar contigo. Dios te ama, a pesar que hay cosas en nuestro interior que a Él no le agrada, aún Dios así te sigue amando. Aún así, Cristo te sigue amando. Porque en el antiguo pacto, hermano, el profeta habló que esas tablas de la ley estaban escritas. Pero yo, dice el Señor, escribiré esos mandamientos en vuestros corazones. Y dice la palabra que mis mandamientos no son gravosos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso ya se materializó cuando Cristo dijo, consumado es. Todos los sacrificios que se hacían en el templo, dice la palabra de Dios, que el velo del templo se rasgó en dos. Dígale a su hermano, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y nos dio entrada al lugar santísimo. Dije que nos dio entrada al lugar santísimo. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. Ahora tú y yo somos escogidos. Ahora tú y yo somos elegidos. Ahora tú y yo hemos sido adoptados. Ahora tú y yo hemos sido llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta casa? Oh, apóstol, es que el problema que yo estoy pasando, no, hermanito. Ese problema no es tuyo. Ya el reino está dentro de ti. Deja que Cristo, que es tu abogado, deja que Cristo, que es el rey de tu corazón, tome el control de tu problema. Tú eres el único que le puede decir a Cristo, tú tienes el control de mi corazón. Él no va a hacer nada, el rey no va a hacer nada para violar tu voluntad, porque Él te ama tal como tú eres. A pesar de las circunstancias que tú puedas estar pasando, Dios te ama. Él nunca lo va a dejar de ser, porque su naturaleza es la generosidad. Él es el amor. Mientras el hombre ha tratado de regular a través de la constitución de los diferentes países la conducta del ser humano, en lo moral, en lo ético, lo están trabajando cosméticamente. Nos maquillamos un día y al otro día, a las horas, se nos quita el maquillaje. Y dígale al que tiene al lado, el reino que tú y yo tenemos es un reino que durará para siempre, por los siglos de los siglos, porque tú y yo portamos la vida indestructible. Dígale a su hermano, tú y yo somos portadores del reino. Dígale, yo, tú y yo somos portadores del reino. Somos portadores de una vida indestructible. Entonces dígale, hermanito, alaba a Dios, alábalo. Dígale a su hermanito, toma tu silla y gobierna. Toma tu nueva constitución que está vigente. Créelo, que ya el reino de Dios ha llegado en tu vida, alábalo. El reino de Dios está en tu vida. El reino de Dios está en tu vida. No tienes que morirte para tú disfrutar del reino, porque el reino ya se estableció hace más de 2000 años y ahora está en tu corazón cuando tú aceptaste a Jesús. Alaba a Cristo. Toski basonda rabasaya. Ir
Ira babaquinda la vasalla. Mi alma te alaba, Señor. Cuando tú y yo entendemos estas cosas, hermanito, comienza, hermano, el Espíritu de Dios a trabajar dentro de nosotros. Cuando eso hemos entendido, oh Señor, mira el problema que tengo. ¿A cuántos de los que están aquí están cruzando por problemas? Levanten, hermano, yo tengo problemas, imagínense. No me levanten los pies, hermanito. Todos tenemos, hermano, un problema. Pero la diferencia es cómo yo me voy a comportar en el problema. Porque cuando tú y yo estamos seguros, tenemos la convicción de que yo soy iglesia, de que tengo una nueva constitución que me dignifica. Esa constitución me lleva a mí a la verdad y la vida y al camino que es Jesucristo. Y esa verdad nos ha hecho verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso Pilato no entendía qué es la verdad. Aún teniendo a Jesús, hermano, alante Pilato, aún teniéndolo, no entendía. Quería saber cuál era la verdad. Quería saber, hermano, de dónde provenía, hermano, el movimiento de las masas, de las personas, de dónde le seguían la gente, por qué ocurrían los milagros, por qué ocurrían las sanidades, por qué ocurrían los prodigios, porque el reino, hermano, había llegado. Alabado sea el nombre de Jesús. El reino de Dios había llegado. El reino de Dios está en tu corazón. Dígale a su hermano, el reino de Dios está en tu vida. El reino de Dios organizará tu vida. El reino de Dios organizará tu casa. El reino de Dios organizará tu negocio. El reino de Dios organizará todo. Dígale que tiene al lado, esto está bueno, hermano. Y es que Dios, hermano, está trabajando desde nuestro interior. Dios no está haciendo nada cosmético en nuestra vida. Dios nos está pasando su cepillo de alambre. Dije que Dios nos está pasando su cepillo de alambre. Que aunque nos duela, hermano, gloria al Señor, levantemos nuestras manos. Porque todo lo que Dios hace termina bien. Todo lo que Dios comienza y Él inicia, termina bien. Aunque yo no entienda, dígale a su hermanito, aunque tú no entiendas, hermano, sigue caminando en fe, porque caminar es símbolo de que usted tiene fe. Alábalo. Nadie puede parar la voluntad de Dios en tu vida. Dígale a su hermano, nadie puede parar la voluntad de Dios en tu vida. Cuando la voluntad de Dios está dentro de tu vida, hermano, comienza el reino de Dios a acomodar muchas cosas. Comienza el reino de Dios, hermano, a establecer esos parámetros, esos patrones divinos que tú y yo necesitamos poner en orden. Porque hay muchas cosas en nuestras vidas que tenemos que poner en orden. Esa nueva constitución, ese nuevo pacto en su sangre nos dio a nosotros la libertad. Ese nuevo pacto en su sangre nos dio a nosotros, hermano, la libertad. Por eso usted y yo hoy somos libres. Yo no me hallo, hermano, fuera de este reino. Porque desde que conocí a Dios, aleluya, Él me dignificó y me hizo ciudadano de su reino. Den un fuerte aplauso al Señor. Ahora usted es un ciudadano de este reino. Dígale a su hermano, ahora usted es un ciudadano de este reino.
Ahora usted es un linaje escogido. Díganle a su hermanito, usted es un linaje escogido. Díganle a su hermanito, usted es una nación santa. Usted es un pueblo adquirido. Él te sacó a ti, Él me sacó a mí de las tinieblas y nos puso a su luz admirable. Porque cuando te hablo del reino, te hablo de una persona que está viva, que tiene la vida Zoe, la vida eterna. Él nos sacó de esas tinieblas, de esa ignorancia y nos hizo libres. Nos dio la luz, nos dio la vida, nos mostró el camino, nos enseñó, hermano, la manera de cómo nos debemos conducir. Si a Dios le hubiera placido, Él hubiera creado al ser humano como un muñeco o como una muñeca. Que en el momento que el muñeco, si Dios quería escuchar, jalara aquí en la cuerda y el muñeco le hubiera dicho, yo te amo. Hubiera sido fácil, ¿verdad? Para Dios, para que el hombre no cometiera los errores. Y nos volvieron otra vez a jalar, tú eres soberano. Y nos vamos a jalar otra vez la cuerda, como yo te amo, Padre. ¿Qué sentido tiene la vida, hermano, así? Cuando tú y yo venimos voluntariamente y nos acercamos a ese Padre que nos ama, sin importar, hermano, cuántas veces sí, dígale a su hermano, oye, hermano, qué dificultosos somos nosotros. Toca el que tiene al lado, dígale, tu alma, mi alma es muy dificultosa. Es muy difícil trabajar en ella, porque el alma, dígale a su hermano, es muy complicada. Regular la conducta de un ser humano a través de la Constitución, hermano, lo va a trabajar por fuera, pero la Constitución nueva del nuevo pacto trabaja de adentro, voluntariamente. Tú haces las cosas por amor, no porque alguien te está imponiendo y te dice, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, yo digo, yo lo hago porque Dios es real. Yo lo hago porque el reino donde yo estoy es real. El reino donde yo estoy me lo ha dado todo. Y cuando Dios comienza, hermano, a trabajar en estos asuntos de la vida, hermano, comienza el Espíritu Santo de Dios, hermano, a trabajar de una manera preciosa. Pero dígale a su hermano, pero está en ti. Está en ti hacerlo. Está en ti comprender el propósito de Dios. Está en ti entender ya todo lo que Cristo hizo por ti. Ahora, hermano, necesitamos nosotros creer en esa palabra y que ese logo que está dentro de ti, ese reino, se haga rema en mi vida. Y cuando esa palabra se hace rema, díganle a su hermano, nada ni nadie te puede detener. Dijo que nada ni nadie te puede detener. Hay cosas en nuestras vidas que pasan, que suceden, dígale a que queda al lado, porque Dios te ama. Aunque no vinieron de Dios, esas pruebas que tú estás pasando, o ese problema, o esas circunstancias, aunque no vinieron de Dios, Dios la permite porque Él ya comenzó la buena obra en tu vida y Él la va a perfeccionar hasta el día de la venida de su Hijo, cuando venga a rescatar a su pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya ese reino, hermano, está dentro de ti. Dígale a su hermano, manifestémoslos. Manifestemos el reino de Dios en nuestras vidas. Manifestemos ese reino que ya está dentro de nosotros. Ese reino es inconmovible.
no morir. Porque tú y yo somos portadores de una vida indestructible. Alaba la gloria del Señor. Dígale a su hermano, tú y yo somos portadores de la vida indestructible. Dígale a su hermano, tú y yo somos portadores de la vida indestructible. Entonces, esta nueva constitución del nuevo pacto, todo es mejor. Dígale a su hermano, todo es mejor. Todo es mayor. En la vieja constitución, en el viejo pacto, la gente cumplía el decálogo de Dios porque tenía miedo. Porque si no lo cumplían, eran apedreados. Alaba. Y usted sabe lo que daba tristeza: morir, hermano, a punta de piedra. ¿A usted no le hubiera gustado eso? Alaba. Entonces, en esta nueva constitución, en este nuevo pacto, todo es mejor, todo es mayor, porque las cláusulas que tiene del pacto anterior fueron superadas. Ya no sirvieron. Y usted dirá, pero ¿dónde dice eso? En Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice, un mejor pacto, un mejor sacerdocio, mejores promesas, mejor herencia y mayores cosas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando Jesús tomó el rollo que contenía en el libro de Isaías, del profeta Isaías, cuando Jesús habló en Lucas 4, 18, 19, mire lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta nueva constitución está siendo gobernada por un Espíritu de Dios, trayendo la libertad constante a través de la iglesia de Cristo, como lo dice Mateo 16, 18, y edificaré mi iglesia. Cuando te hablo de esa libertad se establece desde nuestro interior y se manifiesta externamente lo que está sucediendo naturalmente adentro. Cuando tú y yo estamos en plena convicción, convencidos del reino que está dentro de mí, tú lo manifiestas con tus acciones. Alaba la gloria del Señor. La gente ve cambio en ti. La gente comienza a decir, tú antes no eras así, pero veo algo distinto dentro de ti. Tus ojos brillan. Yo quiero tener eso, lo que usted tiene. Te veo paz, te veo tranquilidad. Y cuando estas cosas suceden es porque el reino de Dios está siendo manifestado en mi interior, y en lo exterior las personas lo van a ver, porque tú y yo no nos podemos esconder del reino. Cuando le sucedió a Pedro, cuando llegó a Jesús, Pedro le seguía, ¿qué dice las Escrituras? De lejos, ¿sí o no? Pero cuando Pedro estaba allí, se dieron cuenta, tú eres uno de ellos. No, yo no conozco a ese hombre. Cantó el gallo. Dígale a su hermana, es que tú y yo no nos podemos esconder.
La luz no se puede esconder debajo de un almud, porque se tiene que colocar arriba en la mesa. Alaba. Tú y yo somos la luz de este mundo. Y llegó por segunda vez, pero es que hasta tú hablas como ellos. Verdaderamente tú eres uno de sus discípulos. Y dice la palabra que hasta maldijo y dijo, yo no lo conozco. Y cantó el gallo, dígaselo a los hermanos. Porque es que cuando está el reino de Dios en tu vida, así tú te estés portando mal, hermanito, tú eres portador de su reino. Y aunque al Padre no le gustó eso, lo que hizo Pedro, aún el Padre lo seguía amando. Dije que aún el Padre lo seguía amando. Aleluya. Oh, aleluya. Aún el Padre lo seguía amando. Aún Jesús, hermano, lo seguía amando. Y dice la palabra que Pedro salió, huyó llorando amargamente en silencio por lo que había hecho, porque se acordó lo que Jesús le había profetizado, que le negaría. Pero en su intimidad con Dios, como ciudadano del reino, el rey le escuchó. Denle un fuerte aplauso al Señor. Diga a su hermano, el rey le escuchó. ¿A qué me refiero, hermano? Es que esta nueva constitución, dígale a su hermano, es mejor, es superior a la del viejo pacto. Ahora, usted elige cuál es el pacto que usted se quiere dejar gobernar, por el viejo o por el nuevo. Yo en mi casa hemos decidido, hermano, ser gobernado por la nueva constitución, por el nuevo pacto. Denle un fuerte aplauso al Señor. No es fácil, hermano, porque en un reino hay también deberes y derechos. Dígale a su hermano, hay deberes y derechos. Pero muchas veces nosotros, por nuestra inmadurez espiritual, queremos es que nos den siempre nuestros derechos. Pero hoy Dios te dice, como ciudadano de mi reino, yo necesito que tú me des a mí tus deberes. Yo necesito tu responsabilidad. Yo necesito de que tú vengas a mí voluntariamente y que hagas las cosas por amor. Porque cuando Jesús, hermano, vino a dar esa libertad, hermano, lo vino a dar todo completo. Tú eres la iglesia de Cristo. Dígale a su hermano, tú eres la iglesia de Cristo. Y si tú no te das a conocer aquí en esta tierra, la gente no va a conocer del reino de Dios, la nueva constitución de Dios para con el hombre. Hay muchas personas que necesitan de esa nueva constitución, que necesitan de ese nuevo pacto, que necesitan de Jesús. Hay muchos familiares tuyos que necesitan saber que lo que tú has experimentado en tu intimidad con Dios, necesitan saber también que pueden ser liberados por ese reino. El reino de Dios, hermano, libera. Dígale a su hermano, el reino de Dios libera. El reino de Dios da apertura a la cárcel, a los que están presos internamente. Hay muchas personas que están amputadas en su mente porque no han comprendido a un mismo cristiano que tiene su mente amputada porque no han permitido que el reino de Dios sea una realidad en su vida. Porque quieren vivir bajo promesa. Y lo que vivían bajo promesa era lo que estaba en el viejo pacto, en la vieja constitución. Pero en el nuevo pacto vivimos de las realidades de un rey que alcanzó todo
Ya todo está hecho. Ya todo está consumado. Cuando Él dijo, testelestai. No que yo tengo que ser merecedor de la vida. No, no, hermanito, ya Cristo lo hizo. Usted no tiene que ser nada. Usted tiene que moverse por fe, conducirse en su gracia. Porque por fe es que somos salvos. Alaba la gloria del Señor. Por eso dice Hebreos 7:12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Se cambió, hermano, el sacerdocio levítico y ahora está el sacerdocio de Melquisedec, el real sumo sacerdote, Jesucristo. Alaba a Dios. En esa vieja constitución, el sacerdote levítico arónico, y esto se regulaba por la ley de Moisés. Ahora Cristo establece una nueva ley. La ley del espíritu de vida. La ley que está bajo un nuevo sacerdocio. La ley que según es el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón y de Leví. Entonces, este real sacerdocio es para siempre. Dígale a su hermano, el real sacerdocio que tú y yo estamos sirviendo es para siempre. El reino que tú y yo estamos plantados es para siempre. La constitución nueva es un pacto eterno. Alabado sea el nombre de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 16 al 17 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Alaba a Cristo. Es decir, el primer pacto, la vieja constitución, se aprobó que era débil, que era inútil, porque tenía que todos los años ir a presentarse delante de un sacerdote y hacer la expiación del pecado. Pero con Cristo fue una sola vez y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 8:13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Ahora, ¿qué es lo que dice otra traducción? La nueva traducción viviente. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto es porque considera viejo el pacto anterior, y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Vamos a preguntarnos en qué pacto quiero vivir. ¿En qué pacto queremos funcionar? ¿En qué pacto queremos operar? Porque con la nueva constitución promulgada por Cristo, también se constituyó su iglesia. Y tú no eres cualquier cosa, hermanito. Usted es de la realeza. Usted tiene una nueva constitución vigente. Déselo fuerte a Cristo esa palabra. Dice que te hizo rey. Te hizo reina, te hizo rey, nos hizo sacerdotes. Entonces dígale a su hermano, comienza a gobernar. Dígale a su hermano, no más pensamientos de plebeyos. No más pensamiento con una mente natural, con una mente carnal, sino pensamientos con la mente de Cristo. Dele fuerte palmas. Pensamiento con la mente de Cristo. Que
que se levante la iglesia de Cristo, que se levante Pedro en los carreteros, que se levante Héroe con su hogar en la guarda, que se levante Ángel allí gloria al Señor en Bolívar Norte, que se levante la iglesia de Cristo en cada uno de sus sectores, aleluya, que se levante la iglesia en Venezuela, que se levante la iglesia a gobernar. Dile a tu hermano, toma tu silla y gobierna, toma tu nueva constitución y gobierna, recíbelo en tu espíritu, alaba la gloria, ay, Sabatenda, alaba Saya, recibe esto en tu espíritu, iglesia, jamás lo olvide, eres lo que eres por lo que Cristo ya hizo. Ya tú estás sentado en lugares celestiales. Toma tu silla. Tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo, en una silla de realeza y de gobierno. Entonces la tierra está gimiendo, la tierra está sufriendo, la tierra está llorando, porque necesita la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios está aquí en esta casa. La manifestación de los hijos de Dios está en tu hogar. La manifestación de los hijos de Dios está en tu trabajo. La manifestación de los hijos de Dios está aquí en Venezuela. La manifestación de los hijos de Dios está en tu negocio. La manifestación de los hijos de Dios está aquí en esta casa. Allá en esta casa que dice amén. Comienza a gobernar. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.